Gracias. Asambleísta Wilson Chicay. ¿Me ayudan? Muchas gracias por su atención. Como legislador responsable he apoyado todo proyecto de ley que beneficie a los ecuatorianos, especialmente aquellos proyectos de ley en beneficio de los niños y de los jóvenes de nuestro país, sin importar de qué partido político, quién lo presente o quién lo promueva. Aspiraba a apoyar este proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y me hubiese gustado que no sea la excepción, pero debo reflexionar porque Wilson Chicaiza, asambleísta por el movimiento Creo, a pesar de pertenecer a una organización política, debido a la pluralidad que existe en ella, actuó con independencia, con autonomía, con tolerancia. Pero lo que sucede es que parece que algunos legisladores del oficialismo actúan con sectarismo y con egoísmo. El 2 de octubre del 2014 presenté en el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional se pronuncie respecto al drama humano que vivían más de un centenar de madres de familia y de estudiantes que iban a ser sentenciados por ejercer el derecho a la resistencia. Ustedes, colegas, se negaron a tratar ese tema. El 18 de noviembre del 2014, en uso de mis atribuciones como legislador, con el respaldo del bloque de mi movimiento, Creo, presenté un proyecto de ley reformatorio al artículo 134 de la Ley de Educación Intercultural, con el objetivo que ningún estudiante sea removido o expulsado de la institución a la que pertenecen cuando los actos o hechos se produzcan ejerciendo el derecho a la resistencia, y además que no sean suspendidos de asistir a clases mientras dure el debido proceso de investigación. El Consejo de Administración Legislativa, mediante resolución, autorizó unificar el proyecto de ley presentado por Wilson Chicaiza con el proyecto de ley que en ese momento se trataba en la comisión presentado por el presidente de la República. No es que el proyecto de ley que estamos debatiendo el día de hoy sale de las aspiraciones de los estudiantes o de los maestros o de los actores de la educación. Es un proyecto de ley enviado por el oficialismo, por el presidente Rafael Correa. Pero lo que me hago la pregunta es, ¿por qué no se incluye la propuesta presentada por Wilson Chicaiza para que sea debatida aquí, en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿O es una nueva forma de archivar los proyectos de ley que vienen de la oposición? ¿Por qué tienen miedo al debate? ¿Por qué el proyecto de ley para que los estudiantes no sean expulsados y removidos de sus instituciones educativas no se debate aquí? ¿Por qué no debaten y esconden el criterio del señor Juan Pablo Bustamante, secretario de Educación del municipio, que hizo llegar a observaciones y que dice que está de acuerdo plenamente con el proyecto de reforma presentado por el asambleísta Wilson Chicaiza, que expresa de manera tácita la prioridad de garantizar el derecho a la educación por encima de cualquier inconveniente surgido en el espacio público? ¿Por qué esconden y no debaten las observaciones de Semplades, aquella institución que escribiera la Biblia del socialismo del siglo XXI según ustedes, y que dice que manteniendo el espíritu de la propuesta de Wilson Chicaiza únicamente sugiere un texto manteniendo el espíritu de mi propuesta, y que textualmente manifiesta lo siguiente: las y los estudiantes no podrán ser sancionados cuando las faltas descritas en los literales B, E y F de este artículo se han producido ejerciendo el derecho a la resistencia conforme lo dispone la Constitución vigente. Y además resalta
En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo, él o los estudiantes implicados no serán suspendidos de su asistencia a clases hasta que termine el debido proceso. ¿Por qué tienen miedo de analizar en el Pleno la redacción del texto, el alcance, los objetivos y los beneficiarios de la propuesta de Wilson Chicaiza? ¿Por qué tienen miedo de tratar este tema? Parece que la soberbia y el sectarismo político les ha provocado una especie de amnesia. Parece que la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Parece que se olvidaron algunos legisladores que tiraban piedras y organizaban manifestaciones cuando estudiábamos en el Mejía. Parece que se olvidaron algunos legisladores y funcionarios del correísmo que pertenecieron a grupos subversivos y que no solo lanzaron piedras, sino que también que tiraron bala y secuestraron a personas. Parece que se olvidaron algunos legisladores de Alianza País que se tomaron iglesias y otros rompían los ventanales del Tribunal de Garantías Constitucionales. Parece que se olvidó el presidente de la República que participó en las movilizaciones y en las marchas del movimiento forajido, en donde también se destruyó la propiedad pública y privada. Movimiento forajido que movilizó a miles de estudiantes que jamás fueron suspendidos ni expulsados de sus colegios, para que ahora los ministros, los subsecretarios, los asambleístas, los asesores jurídicos y de comunicación del correísmo estén con cargo, con la barriga llena y con el bolsillo contento. Otros legisladores se rasgan las vestiduras diciendo que jamás lanzaron piedras, pero por varias generaciones de jóvenes que tiraron piedras, o quizás por oportunismo o suerte, están aquí ahora también con cargo, con la barriga llena y con el bolsillo contento. Los jóvenes estudiantes no pueden estar sometidos al miedo de ser suspendidos y asistir a clases por pensar diferente y de ejercer el derecho a la resistencia y de libertad de expresión, como son sometidos ustedes, intimidados, amedrentados, suspendidos y expulsados cuando quieren tener iniciativas propias. Esa es la propuesta que presentó Wilson Chicaiza. Parece que la vaca con piel de borrego se olvidó que un día fue ternero. Quiero manifestar y quiero proponer a esta Asamblea Nacional que para el segundo debate se incluya la propuesta de Wilson Chicaiza, para que ningún estudiante sea jamás removido o expulsado de su institución educativa y que no sean impedidos de asistir a clases, porque tengo la razón y únicamente por ahora ustedes tienen la mayoría y seguiré insistiendo en este tema. Les recuerdo nuevamente, colegas legisladores, que el poder de los gobiernos es efímero y los Mejías somos eternos. Me gustaría que en los minutos que me queda que se proyecte el siguiente video. Ustedes, mientras me pase el video, van a ver dos escenarios. Un escenario de aquellos jóvenes que piensan y luchan por la libertad, aquellos jóvenes que salen a protestar para que no suba el pasaje, para que no suba la gasolina y que lo han hecho durante varias décadas o generaciones. Adelante el video, por favor. Una jornada dura, pero positiva, victoriosa para la democracia, para la revolución ciudadana. Pero pese a esa violencia, la jornada de ayer fue muy positiva. Nuevamente triunfa la democracia.
Concluyó su tiempo. Falta una imagen. Está aquí el que se aprovechó y es el oportunista de los tirapiedras. Muchas gracias. Concluyó su tiempo, asambleísta.